Hay algo que la mayoría de pastores no te dicen en la iglesia. Algo que los libros de teología mencionan de pasada. Algo que la gente guarda para sí misma porque siente que no debería preguntarlo. Pero hoy lo vamos a decir en voz alta. ¿Y si los muertos no te reconocen cuando llegues al cielo? ¿Y si todo lo que te dijeron sobre el reencuentro con tus seres queridos no es tan seguro como creías? Espera, no apagues el video todavía. Porque sí hay una respuesta bíblica, concreta, poderosa. Pero primero necesito mostrarte algo que muy poca gente ha notado en la Biblia. Algo que cambia todo. Quédate, porque lo que viene en los próximos 20 minutos va a sacudir lo que creías saber sobre el cielo, y va a darte la esperanza más grande que hayas sentido en mucho tiempo. Vamos a ser honestos desde el principio. Hay versículos en la Biblia que, si los lees rápido y sin contexto, parecen decir que en el cielo no vamos a recordar nada. Uno está en Isaías 65, versículo 17. Escucha bien. He aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. ¿Lo escuchaste? De lo primero no habrá memoria. Hay personas que leen eso y dicen, en el cielo no nos vamos a acordar de nadie. No vamos a reconocer a nuestra familia. Todo se borra. Y si eso fuera verdad, sería devastador. ¿Para qué amar si todo se va a borrar? ¿Para qué llorar a tus muertos si cuando llegues al cielo ni siquiera los vas a conocer? Esa interpretación existe, y hay gente que la defiende, pero hay un problema enorme con ella. ¿Cómo puede Dios decir en ese mismo capítulo que su pueblo se va a alegrar y regocijarse para siempre, si nadie va a recordar nada de lo que vivió? La alegría necesita memoria. La gratitud necesita memoria. El amor necesita memoria. Y eso nos lleva a algo que la Biblia esconde en el lugar más antiguo. En el primer libro del mundo. El libro de Génesis. El primer libro de la Biblia. Hay una frase que aparece una y otra vez cuando muere alguien importante. Es tan repetida que la leemos sin prestarle atención. Cuando muere Abraham. Cuando muere Isaac. Lo mismo. Cuando muere Jacob, cuando muere Moisés, siempre la misma frase. Y fue unido a su pueblo. ¿Qué significa eso exactamente? Porque fíjate en algo muy importante. En varios de estos casos, la persona fue unida a su pueblo antes de ser enterrada. Antes de que su cuerpo tocara la tierra. Entonces no puede significar simplemente fue enterrado. Significa que al morir, esa persona fue a un lugar donde había otras personas que la conocían, que la reconocieron, que la esperaban. Fue unida a su pueblo, no disuelta, no borrada, no convertida en nada, unida. Como cuando llegas a una reunión familiar y todos te reciben porque te conocen. Eso está en el Génesis, antes de la ley, antes de los profetas, antes del Nuevo Testamento. Desde el primer libro de la Biblia, Dios nos estaba diciendo, la muerte no rompe los lazos, los transforma. Quiero contarte una historia. Es la historia de un padre, y de una pérdida que ningún padre debería vivir. El rey David, el hombre más poderoso de Israel, el guerrero que de joven mató a un gigante con una piedra, el hombre que Dios llamó varón conforme a mi corazón. Su bebé recién nacido estaba muriendo. Y David hizo algo que sorprendió a todos. 7 días enteros se postró en el suelo. No comió, no habló, solo lloró y oró. Sus siervos tenían miedo. Decían entre ellos, si ya está así con el niño enfermo, ¿qué va a hacer cuando se muera? Y al 7º día, el niño murió. Los siervos no se atrevían a decírselo. Y David los vio. Y en sus caras, leyó la respuesta. Lo que hizo después los dejó sin palabras. Se levantó del suelo, se bañó, se puso ropa limpia, entró a la casa de Dios y adoró. Luego pidió comida y comió. Sus siervos no entendían nada. Le preguntaron, ¿qué estás haciendo? Cuando vivía, llorabas. Ahora que murió, comes.
Y David les respondió con algo que lleva 3000 años dándole fuerza a los corazones rotos. Ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo devolverle la vida? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. 2 Samuel 12:23. Yo voy a él. No dijo, ya no lo veré más. No dijo, se perdió para siempre. Dijo, yo voy a él. Con la certeza de un papá que sabe exactamente a dónde fue su hijo. Y sabe que lo va a reconocer cuando llegue. ¿Sabes lo más impactante de esta historia? El bebé murió sin nombre, sin historia, sin que nadie en la tierra lo conociera. Y aún así David decía, lo voy a reconocer. Porque en el cielo, el reconocimiento no viene de los ojos del cuerpo. Viene de algo que Dios puso mucho más adentro. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Y esta escena va a cambiar todo lo que hemos hablado. Jesús sube a un monte con Pedro, Santiago y Juan. Es de noche. Están cansados. Y de pronto, Jesús se transforma delante de ellos. Su cara brilla como el sol. Su ropa se vuelve blanca como la luz. Y aparecen dos figuras junto a él, Moisés y Elías. Ahora para un momento, porque aquí hay algo que casi nadie menciona. Moisés llevaba muerto aproximadamente 1400 años. Elías había sido llevado al cielo siglos antes. Ninguno de los 3 discípulos los había visto en su vida. No había fotos, no había pinturas, no había nada. Y sin embargo, Pedro los reconoció. La Biblia lo dice como si fuera lo más normal del mundo. Se aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro tomó la palabra. Sin presentación. Sin este es Moisés, el que dividió el Mar Rojo hace 1400 años. Pedro simplemente supo. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Mateo 17:3. Pero hay un dato que los estudiosos de la Biblia señalan y que muy poca gente conoce. En ese momento, Moisés y Elías no tenían cuerpos resucitados. Solo Jesús tiene un cuerpo resucitado en todo el universo. Moisés y Elías eran almas, espíritus, sin cuerpo físico, y aún así, eran reconocibles. ¿Ves lo que eso significa? Si eso es posible sin cuerpo, imagínate lo que viene cuando tengamos el cuerpo glorificado. El reconocimiento en la eternidad no depende de tener el mismo cuerpo de aquí. Depende de algo que Dios grabó en nuestra esencia desde el principio. Una identidad que ninguna muerte puede borrar. Tu mamá sigue siendo tu mamá. Tu hijo sigue siendo tu hijo. Tu amigo sigue siendo tu amigo. En la dimensión de Dios, el amor no necesita presentaciones. Jesús contó una historia en Lucas 16. Un hombre rico que vivía en lujo total, y un pobre llamado Lázaro que estaba tirado en su puerta, enfermo, esperando las obras de su mesa. Los dos murieron. Y lo que Jesús describe después es clave. El rico, del otro lado de la muerte, ve a lo lejos a Abraham, y ve a Lázaro junto a él. Fíjate en algo que muy poca gente nota. El rico reconoció a Abraham, alguien que murió más de 1500 años antes que él, alguien que nunca vio en vida, y reconoció a Lázaro, el pobre de su puerta. Llamó a Abraham por su nombre, sin dudar, y alzando sus ojos, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces llamando, dijo, Padre Abraham. Lucas 16, 23-24. Si hasta en el lugar de tormento el reconocimiento es real, ¿qué crees que pasa en la presencia de Dios, donde todo es perfecto y completo? Y hay algo más en esta historia que quiero que veas. El rico, en medio de su sufrimiento, se acuerda de sus 5 hermanos. Les pide a Abraham que mande a alguien a avisarles. La muerte no borró su amor por su familia, no borró su memoria, no borró quiénes eran sus hermanos para él. La muerte no apaga el amor, solo cambia el lugar donde existe. ¿Recuerdas la pregunta con la que empezamos? ¿Y si los muertos no te reconocen cuando llegues al cielo?
Hemos recorrido el Génesis, el libro de Samuel, los Evangelios, las palabras del mismo Jesús. Y la respuesta, desde todos esos ángulos, es siempre la misma. Sí, te van a reconocer. Y tú los vas a reconocer a ellos. No porque sea una bonita idea, no porque queramos que sea verdad, sino porque la Biblia lo muestra con personas reales, con historias reales, una y otra vez. Ahora, ¿qué pasa con ese versículo de Isaías que decía de lo primero no habrá memoria? Escucha esto, porque es el punto que lo cambia todo. Ese versículo no dice que vas a olvidar a las personas que amaste. Dice que el dolor de las pérdidas no va a estar en tu mente. ¿Y sabes por qué? Porque esas personas van a estar ahí, contigo, frente a ti. No hay que recordar a alguien que tienes enfrente. No es olvido, es plenitud. No es que Dios borre a tu mamá de tu memoria. Es que Dios pone a tu mamá frente a ti. Y el dolor que sentiste cuando la perdiste ya no existe, porque ya no hay separación. Quiero terminar hablándole a alguien. No a todos los que ven esto, a uno solo. A ti que perdiste a alguien y hay días en que el dolor sigue siendo tan fresco como el primer día. A ti que guardas una foto, un objeto, una voz en el teléfono, porque no puedes soltarla todavía. A ti que a veces volteas para contarle algo a esa persona, y entonces recuerdas. Escúchame, Dios vio cada una de esas noches. No se perdió ni una sola. Y ese mismo Dios tiene algo preparado para ti. No un encuentro borroso, no una presencia vaga, un encuentro real, un reconocimiento real, un abrazo en un cuerpo glorificado, en un lugar donde nadie vuelve a decir adiós. Apocalipsis 21:4 dice que Dios va a limpiar cada lágrima. Pero fíjate en algo que muy poca gente nota en ese versículo. Dice que Dios mismo va a limpiar las lágrimas. No un ángel, no alguien de su parte. Dios, personalmente, con sus propias manos. Eso significa que Él conoce cada lágrima que lloraste. Sabe exactamente cuánto dolió. Y tiene preparado el momento en que todo eso se acaba. La persona que extrañas va a estar ahí, con su esencia, con su amor, contigo. No te rindas. El Dios que venció a la muerte te conoce a ti. Conoce su nombre. Y tiene el reencuentro listo. El amor que sientes no se pierde. Dios no une corazones para separarlos para siempre. A veces el dolor de perder a alguien nos acompaña en lo más simple del día, en los recuerdos y en el silencio. Hay momentos en que quisiéramos volver atrás, solo para verlos una vez más. Pero la vida sigue, y con ella, la esperanza de que no todo termina aquí. Amar a alguien deja una huella que no se borra con la muerte. Y aunque hoy duela, creer en el reencuentro también nos ayuda a seguir adelante. Gracias por quedarte hasta aquí. Regálame un like y suscríbete.